Bienvenidos a este canal. Continuamos con el curso de desarrollo y codificación de una aplicación web progresiva. El proyecto ISCA, Information Security Standard Compliance Advisor. Entonces aquí estamos en lo que es la página de contenido o la página de bienvenida de la aplicación, y aquí está donde lo dejamos la última vez. Si tienen preguntas con respecto a esta parte o al video correspondiente a esta parte, recuerden que está en la caja de comentarios para que puedan escribir sus dudas, preguntas o sugerencias. Aquí están las licencias. En el video anterior correspondiente al modelo entidad relación de esta aplicación, mencioné sobre las licencias con respecto a las funcionalidades de cada licencia y el costo total por cada licencia. Una vez que ya definimos lo que es el modelo entidad-relación, pasamos a lo que es el sistema gestor de bases de datos. En este curso vamos a trabajar solamente con tecnología open source. Por ende, el sistema gestor de bases de datos que vamos a utilizar es MySQL Server. En este caso, ya tengo mis servicios iniciados, el servicio de Apache y el servicio de MySQL. Voy a entrar a lo que es el servicio o al phpMyAdmin, que es la interfaz de usuario del servicio de MySQL. Y vamos a crear la base de datos. Me voy aquí a la opción que dice nueva, le doy clic, selecciono el carácter que quiero utilizar o el tipo de caracteres a utilizar en toda la base de datos y voy a elegir el tipo de carácter UTF-8 General CI, que es el tipo de carácter que me permite utilizar o almacenar en la base de datos caracteres alfanuméricos o caracteres con acentos, y le coloco el nombre a la base de datos. En este caso se va a llamar ISCA-ISO 27001 y luego le doy clic al botón de crear. Me crea la base de datos y se puede observar que está en la parte lateral izquierda, donde se ven las listas de todas las bases de datos existentes en lo que es el servicio de MySQL. Automáticamente, una vez que yo creo la base de datos, accedo internamente a ella. Aquí puedo ver su estructura y las diferentes pestañas correspondientes a la base de datos. Ahora me voy a ir aquí donde dice privilegios para crear un usuario específico para esta base de datos. Aquí abajo doy clic donde dice agregar cuentas de usuario y completo estos campos para crear el usuario correspondiente a esta base de datos. Como nombre de usuario voy a usar el siguiente: ninja isca 2022. Como nombre de host voy a ocupar lo que es el local. Automáticamente me establece el localhost sobre el cual estoy trabajando, porque estoy desarrollando esta aplicación sobre la misma computadora, y agrego lo que es la contraseña. Y aquí vuelvo a repetir la contraseña. Más abajo está lo que son los privilegios globales o los permisos que va a tener este usuario que estoy creando con respecto a la base de datos. Voy a seleccionarlos todos, lo que quiere decir que este usuario que estoy creando
y que es el primer usuario existente en esta base de datos, va a tener todos los permisos, incluso todos los permisos correspondientes a los otros usuarios que yo podría crear en esta misma base de datos. Lo que quiere decir que este usuario podría ser el usuario administrador, porque podría tener el permiso de administrar los permisos de los otros usuarios que yo podría estar creando. Luego le doy continuar y me crea el usuario. Y para finalizar con lo que son los permisos de este usuario con respecto a la base de datos, selecciono todos los permisos o todos los privilegios y luego vuelvo a dar al botón continuar. Recordemos que este usuario que estamos creando en esta base de datos, estamos creando dentro de las configuraciones o de las opciones que nos ofrece el entrar a la base de datos específica. Una vez que nosotros creamos la base de datos automáticamente se nos aparecen todas estas opciones aquí arriba. Y una vez estemos editando cada una de estas opciones, estamos trabajando sobre la base de datos. En este caso, estamos trabajando con la opción cuentas de usuario, lo que significa que el usuario que ya se creó sobre la base de datos ISCA ISO 27001. Ahora, si nos fijamos, nos menciona acá arriba que no se han encontrado tablas en la base de datos, en lo que se podría decir la forma antigua de crear tablas. Nos íbamos a la opción SQL y comenzamos a escribir texto como el siguiente. De esta forma creamos las tablas y los atributos o los campos que iba a tener la tabla correspondiente. Pero ahora vamos a utilizar la arquitectura de software modelo vista controlador, y la creación de las tablas se la vamos a hacer dentro del código o del proyecto que se creó con Laravel. Voy a abrir lo que es el Visual Studio Code. Ahora, para poder enlazar el proyecto a la base de datos que se acaba de crear, o para poder enlazar este proyecto al sistema gestor de bases de datos MySQL y específicamente a la base de datos que se acaba de crear, tenemos que configurar las variables de entorno. Nos vamos al archivo .env donde se encuentran las variables de entorno. Y aquí abajo podemos observar las variables de entornos correspondientes a la conexión del sistema gestor de bases de datos que nosotros deseamos utilizar. En este caso, por defecto nos aparece lo que es MySQL, pero no quiere decir que sea la única opción o el único sistema gestor de bases de datos al cual podamos conectarnos. Pero como es el que vamos a utilizar en este curso, lo vamos a dejar aquí así como está. MySQL, el host hace referencia a la dirección IP o a la tarjeta de red de la máquina de forma local. El puerto lo dejamos por defecto porque es el puerto 3306, y si recordamos en nuestra configuración, en este caso de Cham, el puerto sobre el cual estamos trabajando con el servicio de MySQL es el puerto 3306, que es el puerto por defecto de este servicio. Así que también lo dejamos igual. Ahora aquí vamos a escribir el nombre específico de la base de datos y también vamos a definir el nombre de usuario y la contraseña específica del usuario de la base de datos a través del cual vamos a acceder a esta base de datos. En este caso solo tenemos un solo usuario y esas son las credenciales que vamos a ocupar. Y como pueden observar, aquí ya definimos el nombre específico de la base de datos y las credenciales del usuario con el cual tenemos los permisos suficientes para acceder a ella y para realizar las diferentes configuraciones. Ahora nos vamos a ir al archivo o a la carpeta app
perdón, sería lo que es la carpeta config, y nos vamos a lo que es el archivo database.php. Si nos fijamos, podemos observar que ocupa una variable de entorno por defecto. Dice que por defecto el valor o la variable de entorno que va a utilizar es la variable de entorno llamada dbConnection. Y esta variable de entorno por defecto se le está definiendo el valor de MySQL. Si bajamos, tenemos otros tipos de conexiones, como es SQLite, el MySQL, que es con el que vamos a trabajar, lo que es Postgre, SQL Server, etc. Ahora, a nosotros nos interesa utilizar MySQL y dejar definido por defecto lo que está establecido acá arriba en default. En este caso, en las configuraciones de MySQL tenemos las diferentes variables o propiedades de este objeto MySQL. Entonces tenemos la propiedad host, que va a tomar el valor de la variable de entorno llamada dbHost, y después de la coma se le establece un valor. Este valor lo voy a eliminar. ¿Y qué estoy diciendo de esta forma? Estoy diciendo que el atributo host me toma el valor de mi variable de entorno llamada dbHost, pero que vaya a buscar ese valor al archivo .m, donde se encuentran todas mis variables de entorno, que en este caso dbHost tiene este valor. ¿Qué pasa si hubiera dejado la coma, como en el caso del atributo port? Si hubiera dejado la coma y luego el valor siguiente, entonces estaría diciendo que la variable de entorno dbPort va a tomar este valor. Pero no tiene sentido, porque yo ya definí los valores en las variables de entorno o en el archivo de las variables de entorno. Así que lo elimino. Aquí estos tres atributos o propiedades ya saben que van a tener que ir al archivo .m a buscar estas variables específicas y de ahí tomar sus valores. En lo que es el tipo de carácter, voy a dejar el que definí al momento de crear la base de datos. Aquí voy a definir lo que es el UTF-8 y en Engine voy a definir el InnoDatabase. Con InnoDB lo que hacemos es decirle a nuestra base de datos que equilibre la alta fidelidad con la alta calidad en lo que es nuestra base de datos. Por defecto, InnoDB es el valor por defecto, pero en este caso, si habíamos observado, no tenía definido este valor. Se lo definimos y lo demás lo dejamos igual. Guardamos el archivo y lo podemos cerrar. El archivo de variables de entorno también lo cerramos. Y ya tenemos la conexión entre nuestro proyecto y el sistema gestor de bases de datos. Ahora me voy a ir a lo que es la carpeta del proyecto. Si recuerdan, en los videos anteriores, el proyecto o la carpeta del proyecto se llama ISO 27001. Accedo dentro de ella, voy a copiar esta ruta, voy a ir a la consola de comandos y voy a acceder a esta ruta o a este directorio. Utilizo el comando cd para moverme entre directorios o para cambiar de rutas y limpio la pantalla. Una vez dentro de esta carpeta puedo utilizar los comandos de PHP Artisan porque me lo permite el proyecto de Laravel.
Si se fijan, utilicé un comando llamado make, que lo que hacemos con este comando de make es crear nuevos archivos o nuevos elementos en nuestro proyecto de Laravel. Al utilizar doble guión y help, se nos lanza el uso de este comando, específicamente el comando make, las opciones y los argumentos. En este caso lo que podemos hacer es crear canales, crear comandos, crear controladores, y lo que queremos hacer en este momento es crear migraciones. Aquí nos aparece que el comando make migration crea un nuevo archivo de migración. Las migraciones son como el control de versiones para su base de datos, lo que permite a su equipo definir y compartir la definición del esquema de la base de datos de la aplicación. Si alguna vez ha tenido que decirle a un compañero del proyecto que agregue manualmente una columna al esquema de su base de datos local, después de extraer sus cambios del control de origen, te has enfrentado al problema que resuelven las migraciones de la base de datos. Vamos a crear un archivo de migración para que esto se entienda mucho mejor. Aquí me equivoqué. Y aquí ya me está creando el archivo de migración. Me dice que fue creado satisfactoriamente. Voy a limpiar la pantalla. Voy a ir a Visual Studio Code y me voy a lo que es la carpeta Database, Migrations, y me aparecen 4 archivos diferentes. Perdón, 5 archivos diferentes. Los primeros 4 archivos son los que vienen por defecto cada vez que se crea un proyecto en Laravel. Y este que está acá es el que yo creé. Si se fijaron, cuando ejecuté el comando, dije que el archivo se llamara empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace Laravel? Me agrega el año, el mes, el día y la hora, luego el nombre del archivo que yo definí que deseaba que se llamara. Voy a abrir este archivo de migración empresas y tengo 2 métodos, el método up y el método down. Ahora voy a abrir otro archivo de migración, uno de los que viene por defecto, por ejemplo el archivo user table. Y si nos fijamos también tiene el método up y el método down. Con el método down lo que nosotros hacemos es eliminar una tabla existente. De forma completa una tabla existente. Si esa tabla tiene registros, se eliminan completamente. Y con el método up lo que hacemos es crear una tabla completa con los atributos definidos dentro de esa creación de tabla. En este caso, si se fijan, elegimos esquema. Esta es una fachada que nos permite acceder a lo que es crear una tabla. Dentro de esta fachada llamada esquema, accedemos al método create, que recibe 2 parámetros, el nombre de la tabla y un método que debe tener como parámetro una variable llamada table. Si se fijan, la fachada Schema la obtenemos de acá arriba porque la mandamos a llamar, o por defecto al momento de crear un archivo de migración se manda a llamar esta fachada, al igual que la fachada Blueprint.
Entonces, dentro de la función o dentro del método se definen los atributos que va a tener esta tabla. En este caso, la tabla users. Accedemos a la variable table y luego accedemos a sus métodos. En este caso, este método lo que hace es crear una tabla, una clave primaria. Recordemos que en los videos correspondientes al modelo entidad-relación hablamos de los dominios de un atributo y también hablamos de los diferentes tipos de clave. En este caso, las claves llave primaria y las claves llaves foráneas o llaves extranjeras. En este caso, accedemos a la variable table y dentro de sí a un método llamado id, que dentro de él podemos definir el nombre de la columna, como se nota aquí abajo. Con la variable table accedemos a un método llamado string y dentro de él definimos el nombre de la columna. En este caso, la columna o el atributo llamado name va a ser de tipo de dato varchar. Aquí tenemos otro atributo llamado email, que también va a ser de tipo de datos varchar, o su dominio va a ser el tipo de datos varchar, y además le añadimos lo que es un índice, que en este caso es el índice unique, que lo que hacemos con este método unique es decir que este atributo no va a tener valores repetidos, o que dentro de este atributo no van a existir valores repetidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se estén ingresando datos a esta tabla no van a poder existir entidades o conjuntos de entidades que tengan el mismo email. Si fuera el caso de que se esté agregando a un nuevo usuario con el mismo email, entonces va a lanzar un error o va a lanzarse una excepción y no se va a agregar o no se va a realizar el registro de ese usuario. En este caso estamos creando aquí otro atributo llamado email verified at, y le agregamos otro valor que es el nullable. Con el método nullable lo que decimos es que este atributo va a tomar valores nulos o no, o se le va a permitir valores nulos o no. Recordemos también que en los videos del modelo entidad-relación de esta aplicación o de este proyecto hablamos sobre los valores nulos en los atributos. Ahora lo que voy a hacer es utilizar esta estructura tanto del método up como del método down para utilizarla en mi archivo de migración que creé llamado empresas, que por defecto sus métodos vienen vacíos. Voy a copiar esto y voy a copiar esto. Voy a guardar y ahora lo que voy a hacer dentro del método app, una vez que definí el nombre que va a tener esta tabla dentro del sistema de gestor de bases de datos, voy a agregarle los atributos que yo definí anteriormente en el desarrollo del modelo entidad-relación. Ahora si nos fijamos, aquí definí los atributos que va a tener mi entidad empresas, que en este caso se convertiría en una tabla. Estas son mis propiedades. Mi llave primaria, que se va a llamar id empresa, que es una clave unívoca, que también lo mencionamos en lo que es el modelo, en los videos del modelo entidad-relación. Un atributo llamado nombre de empresa, dirección empresa. En este caso también le agregamos el valor de nullable, pero dentro de este método agregamos un parámetro, en este caso el parámetro value o una variable llamada value,
que establecemos como true. Al hacer esto que está acá dentro del método newLabel, lo que hacemos es decirle al sistema gestor de bases de datos que cuando cree este atributo dentro de esta tabla, que defina este atributo como un atributo que sí permite valores nulos. En el caso de que esto de acá no exista, lo que va a hacer es decirle que este atributo no va a aceptar valores nulos, lo cual lo mejor sería no establecerlo o no definirlo, porque por defecto, por ejemplo, estos dos atributos que están aquí arriba, por defecto está definido que no van a permitir valores nulos, pero acá ya le estoy diciendo que este atributo sí va a permitir valores nulos. Tengo otro atributo llamado correo empresa y teléfono empresa. En este caso le agrego otro método llamado unique. Aquí lo que hago es establecer índices. Yo digo acá que estos dos atributos van a ser únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya mencioné anteriormente, ninguna otra empresa va a tener los valores que tengan estos atributos para una empresa específica, o que solo una sola empresa va a poder obtener el valor dentro de estos atributos. Por ejemplo, la empresa NinjaSoft con su correo de empresa ninjasdelsoftware@gmail.com va a ser la única empresa con ese correo. Si al momento de que se llegue a ingresar a través de la aplicación o a través de un formulario en la parte de interfaz gráfica de usuario para ingresar una nueva empresa, si el sistema gestor de bases de datos detecta que se está agregando un correo ya existente en alguno de los registros, va a lanzar una excepción y además no va a ingresar ese registro. Entonces quiere decir que solo va a existir una sola empresa con un correo y con un teléfono, y que ninguna otra empresa va a poder tener los mismos valores de esta empresa. Lo que es el atributo token, el ID país, en este caso aquí estoy creando un atributo foráneo o una clave foránea o clave extranjera que la relaciono con una tabla llamada países, y aquí creo otra clave foránea o clave extranjera que la relaciono con una tabla llamada licencias. Si recordamos, el atributo licencias mencioné en el video de modelo de entidad de relación que van a existir como 5 valores para lo que es la licencia: licencia gratuita, licencia platino, licencia gold o la licencia oro. Entonces, al yo definir que estoy creando claves foráneas, o al yo estar agregando claves foráneas a esta tabla, estoy diciendo que hay una relación en esta tabla. En este caso son dos claves foráneas. ¿Qué quiere decir esto? Que la tabla empresas se relaciona con dos tablas diferentes, una llamada países y otra llamada licencias. Podemos revisar el modelo de entidad relación, los videos, para que se entienda mejor esta parte de acá, ya que todo lo que vamos a hacer en este video se relaciona mucho con el modelo entidad relación. Ahora voy a omitir estos dos atributos, los voy a comentar. ¿Por qué los comento? Porque si recuerdan, solamente he creado un archivo de migración. Al yo decir que estoy creando una clave foránea, estoy diciendo que ya creé otros dos archivos de migración, uno correspondiente a lo que será la tabla países y uno correspondiente a lo que será la tabla licencias. Pero como no es el caso, los omito y voy a pasar a lo que es la consola de comandos. Si se fijan, quiero utilizar el comando migrate, que lo que hace, como dice aquí, es correr las migraciones para que se cree la base de datos. Entonces uso el comando migrate y luego
las opciones. En este caso, generalmente yo lo que ocupo son las opciones force y las opciones seed. La opción seed la vamos a ver más adelante. Son archivos que nos permiten definir los valores por defectos de tablas que al momento de crearse el proyecto o de crearse en el sistema gestor de bases de datos son tablas que ya deberían de tener valores definidas por defecto, independientemente si las demás tablas están al iniciar una aplicación desde cero, si hay tablas que sus valores son 0 registros. Entonces con los archivos seed definimos los valores por defecto, valores que deberían de existir justamente antes de que el usuario comience a utilizar la aplicación. Esto lo vamos a ver más adelante para que se entienda un poco mejor. En el caso de la opción force, lo que se hace es, como dice acá, forzar la operación para correr cuando estamos en producción. Lo que hace esta opción es eliminar todas las tablas que existan en el sistema gestor de bases de datos. Se la elimina por completo. Con esta opción se ejecuta el método down de cada archivo existente de migración. Y luego de que se ejecuta el método down de cada uno de los archivos de migración, hasta después de ejecutar este método, se ejecuta el método up, donde se crea la tabla. Bueno, si se fijan, me lanzó un error. Aquí utilicé dos puntos fresh. En este caso, la opción fresh es lo que me hace lo que expliqué en la opción force. Aquí me equivoqué por lo que ambos comienzan con la letra F, pero es fresh. Fresh es la que me elimina todas las tablas y luego me crea nuevamente todas estas tablas. Esto obviamente solo lo aplicamos cuando estamos en fase de desarrollo. Ya cuando el proyecto está en modo de producción, esto no sirve para nada. Pero igual me lanzó un error. Vamos a ver qué dice el error. Dice que hay una violación con respecto al carácter UTF-8 general CI. Bueno, si se fijan acá, al momento de crear esta tabla llamada empresas, que ya sabemos que anteriormente en nuestro diseño modelo entidad de relación era una entidad, estoy definiendo tres atributos o estoy definiendo tres configuraciones antes de definir los atributos. Primero, una configuración que ya había establecido al momento de crear la base de datos, que es la InnoDB. El tipo de carácter con el cual va a estar trabajando esta tabla, lo que es el collation. Entonces, por cada tabla que yo cree, debo de definir estos tres mismos valores, porque se definen tanto al momento de crear una tabla nueva como al momento de crear una base de datos. En otras palabras, estos tres atributos o estas tres configuraciones yo debo de definirlas por cada tabla y por cada base de datos. En este caso solamente es una base de datos, que es la base de datos que se llama ISO 27001. Si no me equivoco, el error me lo está lanzando por dos razones. Así que lo primero que voy a hacer para omitir lo que podría ser el primer error es eliminar las tablas o las migraciones que no necesito y que son las que se crearon por defecto al crear el proyecto. Me quedo con la migración que sí necesito y acá, si se fijan, estoy definiendo un atributo llamado nombre empresa, pero el tipo de datos o el dominio que va a utilizar es de tipo binary. Binary se define con respecto a lo que es Laravel, pero esto se va a representar una vez que se esté creado en el sistema gestor de bases de datos como un tipo de datos de tipo blob.
En este caso, este tipo de datos no tiene una extensión específica. Aquí es como que yo estuviera diciendo de que este atributo, que va a ser de tipo blob, va a tener una longitud de 100 caracteres. Y este tipo de datos blob no se le puede definir una longitud. Voy a guardar y voy a correr nuevamente el comando, pero primero voy a limpiar la pantalla. Voy a revisar el archivo de configuración database. Creo que acá me equivoqué, aquí es al revés. Y ahora sí, voy a correr el comando. El cambio que acabo de hacer ahorita lo hice en el archivo database que se encuentra en la carpeta config. Voy a irme a mi archivo de migración y voy a correr el comando. Y aquí está. Eliminó todas las tablas independientemente de si tenían datos o no. Prepara la base de datos que ya está creada y comienza con las migraciones. En este caso me creó 2 migraciones. Si se fijan, de las 2 migraciones que me menciona acá que me ejecutó, solamente tengo una existente en mi carpeta de migraciones. En este caso lo que voy a hacer es eliminar la caché de la aplicación o del proyecto para evitar de que se vuelva a ejecutar esta migración que no existe, que existía pero la eliminé. Ahora voy a ir a lo que es el sistema gestor de bases de datos a través de mi navegador y puedo ver que tengo mi tabla empresas. Entonces, repito nuevamente, primeramente elimino todas las tablas, lo que quiere decir que de mi archivo migración el método que se ejecuta es el método down. Una vez que elimino todas las tablas, prepara la base de datos para empezar a correr las migraciones. ¿Y qué es lo que hace con cada archivo de migración? Ejecutar el método up. Voy a irme a lo que es estructura, selecciono la tabla empresas, voy a la parte de estructura, aquí estoy ya dentro de la tabla empresas y puedo ver los atributos o propiedades que yo definí en mi modelo entidad relación. Si se fijan, está la clave primaria en color amarillo, estas claves que son las que definí como unique, en este caso aquí las menciona como índice. Si se fijan, me apareció una pequeña ventanita emergente al poner el mouse encima de la llave plateada. Estos son los índices que ya los expliqué, que son estos 3 atributos o propiedades de esta entidad. Y aquí el valor de nulo con respecto a la propiedad dirección empresa. Dirección empresa, tipo de archivo o el dominio definido es el blob. Y nulo, sí, quiere decir que de todos los atributos existentes en esta tabla, el atributo dirección empresa es el único que va a permitir valores nulos dentro de sí. Voy a limpiar la consola de comandos. Voy a ir a la base de datos y si se fijan, me creó otras 2 tablas que crea por defecto lo que es Laravel. La tabla de migraciones y la tabla personal de token de accesos. Ahora, el comando que utilicé, yo siempre lo ocupo, es el más común que yo ocupo porque generalmente no estoy trabajando en producción, sino que estoy en desarrollo
y por eso me es muy útil. Una vez que se está trabajando con un equipo de desarrollo de software y no de forma individual y el proyecto ya esté en producción, este comando no sirve absolutamente para nada. Entonces lo que se hace es, como mencioné anteriormente en el concepto de las migraciones, el equipo de trabajo del desarrollo de software crea una nueva relación haciendo referencia a empresas. Dependiendo del momento en el que esta persona cree la nueva migración correspondiente a empresas, se vuelve a crear este mismo archivo con este nombre y lo que varía va a ser el año, el mes, el día y los valores correspondientes a las horas, minutos y segundos. Y luego van a aparecer como siempre el método up y el método down. Y lo que va a hacer es agregar los nuevos atributos y ejecutar dentro de la consola de comandos un comando que lo que va a hacer es actualizar la tabla existente sin eliminar sus datos y solamente agregando un nuevo atributo a la tabla específica. En este curso no lo vamos a ver de esta manera, no lo vamos a ver de forma colaborativa, sino que lo vamos a ver de forma individual. Pero eso es lo que hacemos con las migraciones. Cada vez que se tenga que hacer un nuevo cambio en un proyecto que está en producción y que ya tiene miles de registros dentro de cada una de sus tablas, lo que hacemos es crear migraciones. Trabajamos sobre las migraciones para realizar cambios en las tablas que están en producción y con miles de registros existentes. Y con respecto al modelo entidad-relación, voy a hacer los mismos pasos que hice con respecto a las migraciones por cada una de las entidades de mi modelo entidad-relación para crear todas las tablas. Voy a pausar el video y voy a crear todos los archivos de migraciones. Recordemos que estoy en la consola de comandos y accedo a la ruta de la carpeta de mi proyecto, que en este caso se llama ISO 27000, y luego ejecuto el comando php artisan, que recordemos que es un comando específico que puedo acceder a él porque existe dentro de mi carpeta de proyecto, y luego utilizo el comando make migration para crear un nuevo archivo de migración y luego el nombre que yo quiera. En este caso, los nombres que yo utilizo hacen referencia a las entidades de mi modelo entidad-relación. Voy a pausar el video y voy a ejecutar estos mismos pasos por cada entidad para luego explicar cómo se ve la relación y cómo se crean todas estas tablas en el sistema gestor de bases de datos. Pero se puede ver que es bastante notable que ya no estamos creando nuestras tablas, ni sus propiedades, ni sus atributos, ni sus tipos de datos correspondientes a cada uno de estos atributos, no lo estamos creando dentro del sistema de gestor de bases de datos. Estamos haciéndolo dentro de nuestro proyecto, utilizando la arquitectura de software modelo vista controlador. En este caso se podría considerar de que esta forma de hacerlo es utilizar lo que es el Code First. El escenario de Code First incluye el destino de una base de datos que existe, y Code First creará en esa base de datos vacía las nuevas tablas. También a través del Code First definimos el modelo que vamos a trabajar con respecto a la arquitectura modelo vista controlador. Aquí ya creé todos los que son los archivos de migración correspondiente a lo que es el modelo de entidad de relación que vimos en los videos anteriores. Y si nos fijamos dentro de Visual Studio Code, en la parte lateral izquierda dentro de la carpeta de migraciones están todos los archivos de migraciones que yo acabo de crear. Cada archivo de migración con su respectivo método up y su respectivo método down. Voy a ir a lo que es el archivo de licencias.
Si se fijan, esta solamente tiene dos atributos: el ID licencia como llave o como clave primaria, que además de ser una clave primaria utilizando el método ID, también estoy definiendo de que este atributo llamado ID licencia va a ser clave primaria y que también va a ser auto incrementable de uno en uno de forma automática. Después defino otro atributo llamado nombre de licencia. En este caso utilizo un método llamado string que recibe dos parámetros: el nombre del atributo y luego la longitud de caracteres que va a tener este atributo. Una vez esto representado en el sistema gestor de bases de datos, va a tomar el tipo de datos de varchar y el tipo de datos entero. Voy a abrir lo que es el archivo amenazas y además de las configuraciones que tienen todas las tablas, también estoy definiendo sus respectivas propiedades: la clave primaria, autoincrementable, el nombre amenaza con una longitud máxima de 100 caracteres y estoy definiéndole una clave foránea o una clave extranjera que le corresponde a la tabla llamada tipos amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tabla llamada amenazas está recibiendo dentro de sí o está siendo creada dentro de sí una clave foránea o clave extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que al esta tabla tener una clave foránea, está siendo relacionada con otra tabla y esa otra tabla está pasándole su clave primaria. Esa otra tabla pasa su clave primaria a la tabla amenazas, pero en la tabla amenazas se convierte en una clave extranjera o foránea. En este caso, este método llamado foreign ID es el que me permite crear la clave extranjera y recibe un parámetro, el nombre de la clave extranjera que va a tener el atributo. Luego continúo con un método llamado references, que aquí recibe un parámetro y es el ID de la clave primaria o el nombre de la clave primaria de la otra tabla, que en este caso se llama ID tipo amenaza. Si recuerdan, en los videos anteriores del modelo de entidad-relación yo les mencioné que yo le coloco a las claves foráneas el mismo nombre que tienen las claves primarias de las otras tablas. Por eso aquí, para que no se confundan, aquí estoy haciendo referencia a la clave primaria de la otra tabla y aquí estoy haciendo referencia al nombre del atributo que va a tener esta tabla y que va a ser clave foránea. Después continúo y utilizo el método AND, que recibe un parámetro, en este caso el nombre de la tabla que está pasando su clave primaria. Entonces, en otras palabras, aquí estoy diciendo: créame un atributo llamado ID tipo amenaza. Este atributo, que es clave foránea, se va a relacionar con otra tabla que tiene como clave primaria el nombre ID tipo amenaza. Pero además de decirte que tiene como clave primaria un atributo llamado ID tipo amenaza, también te especifico a qué tabla estoy haciendo referencia. Y esta tabla a la cual te estoy haciendo referencia, que se llama tipos amenazas, es la que tiene una tabla primaria llamada ID tipo amenaza. Una vez que crees esta clave foránea es la que se va a relacionar con la tabla tipos amenazas a través de su clave primaria. Así es como creo la clave foránea a nivel de migraciones. Voy a ir aquí a lo que es el CSG
SGSI, que si recuerdan, este es una entidad abstracta. Si lo recuerdan en los videos anteriores del modelo de entidad relación, esta era una entidad abstracta. Esta entidad abstracta tiene, como todas las tablas deben de tener, su clave primaria. Tiene un tipo de dato text. En este caso no estoy ocupando el método llamado string, sino que ocupo un método llamado text que recibe un parámetro, el nombre del atributo. En este caso, el método text hace referencia al tipo de datos en el sistema de gestor de bases de datos MySQL, al tipo de datos llamado text, que no especifica una longitud de caracteres, sino que lo deja de forma casi infinita, por así decirlo. Luego utilizo el método nullable, que ya lo expliqué, y al definir que su valor va a ser de true, estoy diciendo que esta propiedad llamada alcance va a permitir dentro de sí valores nulos. Y aquí estamos nuevamente con una clave foránea, lo que quiere decir que esta tabla llamada CSSI se está relacionando con otra tabla, y esa otra tabla le está pasando su clave primaria. En este caso, esta tabla CGSI se está relacionando con una tabla llamada empresas a través de la clave primaria llamada ID empresa. Y cuando se cree la clave foránea dentro de esta tabla, también quiero que se llame ID empresa. Y el atributo ID empresa, que es clave foránea, en esta tabla CSGSI se relaciona con la clave primaria ID empresa de la tabla empresas. Aquí tenemos lo que son los activos. Recordemos que la entidad activos es una entidad física porque estamos hablando de los activos de información, del cual el concepto y su definición la mencionamos en los videos del modelo entidad-relación, donde mencionamos el concepto correspondiente a la ISO 27001 en su versión 2013. Tenemos cuatro atributos, sus configuraciones iniciales y otro atributo más que es una clave foránea. Tenemos lo que es, voy a entrar al archivo de migración sedes empresa, y aquí que puedo observar en esta tabla llamada sedes empresa, estoy viendo que como toda tabla debe de tener su clave primaria, pero además no tiene ningún otro atributo. Los atributos que se están creando dentro de ella son claves foráneas. Y si me fijo, puedo observar que son claves foráneas de 3 tablas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto al modelo de entidad-relación de los videos anteriores, aquí lo que estoy viendo es una tabla que se creó a partir de una relación ternaria. Aplicación web progresiva para el control de la seguridad de la información basada en el estándar ISO 27001. Si les gustó este video, denle like, compartan este video con sus amigos y compartan el curso completo o la lista de reproducción del curso con sus compañeros. Dejen abajo en la caja de comentarios, sus preguntas o lo que quieran especificar en las cajas de comentarios. Suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanilla para que obtengan el mensaje de que ha sido cargado un nuevo video. Recuerden que me apoyan de forma principal con sus suscripciones y con su compartir los videos, y de forma secundaria con sus likes y con sus comentarios. Ayúdenme a poder alcanzar la meta de obtener 1000 suscriptores. Nos vemos en el siguiente video.